Las palabras del hombre cayeron en el silencio del corredor, duras, directas, sin adorno. «Si te quedas en este rancho», dijo don Macedonio, «tendrás que cocinar, lavar y cuidar la milpa. No hay quien te ayude, no hay descanso y no te voy a tratar distinto que a cualquier peón». La muchacha lo escuchó, de pie en el patio, con la maleta a sus pies, con el sol de las 3 de la tarde en la cara, con los ojos llenos, no de miedo, de algo más difícil que el miedo, de esa cosa que siente uno cuando la única opción que queda es también la más difícil. Don Macedonio la miraba esperando, con los brazos cruzados, con esa cara de hombre que ha dicho lo mismo muchas veces y que sabe que la mayoría se va. La muchacha parpadeó. Las lágrimas no cayeron, las aguantó y dijo algo que don Macedonio no esperaba. «Acepto todo». El hombre la miró. «¿Todo?» «Todo», repitió ella, «y más si hace falta». Don Macedonio descruzó los brazos, se dio la vuelta. «Entra», dijo, «y empieza mañana al alba». Esa tarde, nadie en el rancho La Ciénega sabía quién era realmente esa muchacha. Nadie sabía lo que traía consigo, ni lo que don Macedonio estaba a punto de descubrir sobre sí mismo, y sobre ella, y sobre el rancho que los dos, sin saberlo, necesitaban igual. Para entender quién era esa muchacha, hay que ir atrás, hasta un pueblo de Oaxaca que se llama San Isidro Segache, un lugar donde los tlayoda se hacen desde el amanecer, donde el barro negro de Oaxaca nace en las manos de las mujeres, donde el copal humea en cada esquina, y donde la vida tiene ese ritmo lento que no apura a nadie, porque sabe que todo llega. Ahí nació Crescencia Rueda hace 25 años, la segunda de 4 hijos de don Silvino Rueda y su mujer Eudocia. Don Silvino era alfarero, hacía ollas y cántaros con barro negro, trabajaba de sol a sol, con esas manos que olían a tierra mojada, y con esa paciencia de quien sabe que el barro no se apura, que si lo apuras se rompe. Crescencia heredó esa paciencia y esas manos, que sabían moldear, que sabían esperar, que sabían cuándo apretar y cuándo soltar. Creció seria, trabajadora, con una inteligencia que no necesitaba de escuelas para notarse, que se notaba en cómo resolvía, en cómo miraba, en cómo callaba cuando otros hablaban de más. A los 18 años empezó a ayudar a su papá en el taller. A los 20 ya hacía sus propias piezas, cántaros con diseños que don Silvino no le había enseñado, que ella misma había inventado, que la gente del mercado compraba antes de que se secaran. A los 23 años su papá enfermó, una enfermedad del hígado que fue consumiéndolo de a poco. Y Crescencia, que era la más hábil de los hijos, cargó el taller. Lo cargó entera, sin quejarse, sin que nadie se lo pidiera, porque era lo que había que hacer. Y ella siempre hacía lo que había que hacer. Don Silvino murió cuando Crescencia tenía 24 años, y con él se fue el taller. Porque los hermanos menores no tenían el oficio, porque la mamá Eudocia estaba enferma también, porque el dinero que habían guardado se fue en médicos y en el entierro, y porque Crescencia, que había cargado todo un año, se quedó sin nada que cargara, sin taller, sin dinero, sin trabajo, con una mamá enferma que necesitaba medicinas, con 2 hermanos menores que necesitaban comer, y con una hermana casada que tenía sus propios problemas. Crescencia buscó trabajo en el pueblo. No había suficiente. Fue a Oaxaca capital. Trabajó un mes en una fonda, pero la dueña cerró. Trabajó 2 semanas en una casa grande, pero la señora se fue a vivir con su hija, y Crescencia volvió a quedarse sin nada. Fue un primo lejano quien le habló del rancho, un primo que trabajaba en Jalisco. Le dijo: «Hay un hombre en Sayula, don Macedonio Pedraza. Tiene un rancho bueno. Busca quien le ayude en la casa. Paga puntual. ¿Es buena gente?» El primo tardó, dijo al fin: «Es hombre justo, pero es solo. Y el solo lo ha puesto huraño». «¿Qué tiempo lleva solo?» «Años, desde que murió su mujer». Crescencia lo pensó,
Pensó en su mamá, que necesitaba medicinas, en sus hermanos que necesitaban comer, en el taller vacío que ya no era de nadie. ¿Cómo llegó? Llegó después de 2 días de camino, en camión, con una maleta chica, con los ahorros que le quedaban justos para el pasaje, y con una determinación que no preguntaba si podía, solo iba. Llegó al rancho La Ciénega a las 3 de la tarde, con el sol encima, con la maleta pesándole en la mano. Tocó el portón, abrió don Macedonio, un hombre de 58 años, alto, con el cabello completamente blanco, con manos grandes de trabajo y con una cara que no recibía a nadie con sonrisa. ¿Qué quieres? Trabajo, señor. Me mandó el Celestino Rueda. Dice que usted busca ayuda. Don Macedonio la miró. Midió lo que veía. Una muchacha joven, de manos callosas, con la espalda derecha, con esos ojos que no bajaban aunque él pusiera cara de pocos amigos. ¿Sabes cocinar? Sí, señor. ¿Sabes lavar? Sí. ¿Sabes de milpa? Una pausa. Aprendería. Don Macedonio soltó el aire. Todo el mundo dice que aprende. Nadie aprende. Yo sí, dijo Crescencia, sin soberbia, sin duda. El hombre la miró un momento más, y luego dijo lo que siempre decía, lo que hacía que la mayoría se fuera. Si te quedas en este rancho, tendrás que cocinar, lavar y cuidar la milpa. No hay quien te ayude, no hay descanso, y no te voy a tratar distinto que a cualquier peón. Y Crescencia, con los ojos llenos de algo que no era miedo, aceptó todo. Don Macedonio Pedraza llevaba 8 años solo en el rancho La Ciénega, desde que murió su mujer, Clarisa, una mujer buena que había sido el corazón del rancho, que había llenado ese lugar de vida, de olor a guiso, de risa en el corredor, de presencia. Cuando Clarisa murió, el rancho se quedó vacío, no de personas. Don Macedonio tenía 3 peones, el Remigio, el Cornelio y el Abelardo, sino del otro, de ese algo que no se nombra fácil pero que se nota cuando no está. Don Macedonio lo llenó con trabajo, con más trabajo, con levantarse más temprano, con acostarse más tarde, con exigirse a sí mismo lo que antes le exigía a otros, y fue volviéndose lo que el pueblo decía que era, el más huraño del municipio, el que corría las ayudantas antes de que cumplieran el mes, el que no sonreía, el que vivía solo porque nadie aguantaba su modo. Pero lo que el pueblo no sabía era que don Macedonio no era huraño, era triste. Y la tristeza, cuando dura mucho sin salida, se parece mucho a la dureza, tanto que a veces uno mismo ya no sabe cuál es cuál. Crescencia empezó al alba del día siguiente, como había dicho. Antes de que el gallo cantara, ya tenía el fogón prendido. Don Macedonio salió al corredor con su cara de siempre. Se paró, olió el café, oyó el comal caliente y no dijo nada. Entró a la cocina, Crescencia le sirvió sin que lo pidiera, sin preguntarle cómo lo quería, porque lo había visto cómo lo tomaba el día anterior cuando ella llegó. Solo, sin azúcar, con la taza caliente que él envolvía con las 2 manos. Don Macedonio tomó el café. Lo tomó mirando por la ventana. «Puedes empezar con el corredor», dijo. «Ya lo barrí», dijo Crescencia. El hombre la miró. «¿Cuándo?» «Antes del fogón». Don Macedonio no dijo nada. Terminó el café y salió al campo. Pero esa anotación que hacen los hombres cuando algo los sorprende ya estaba hecha, guardada, sin nombrarse todavía. La primera semana fue de silencio y evaluación. Don Macedonio era hombre de pocas palabras y de muchas observaciones. Miraba cómo Crescencia hacía las cosas, cómo barría, cómo lavaba, cómo trataba los trastes, si era de las que rompían, si era de las que dejaban cosas a medias, si era de las que hacían bien mientras los veían y mal cuando no los veían. Crescencia hacía igual con vista que sin vista. Eso lo notó el Remigio primero. «Patrón», le dijo el tercer día, «la muchacha sí sabe trabajar». «Ya vi», dijo don Macedonio. Y no dijo más. Pero al 4.º día le mandó decir al Remigio que le explicara lo de la milpa, que ya era tiempo. La milpa era lo que más trabajo le costaba a Crescencia, no por la fuerza, sino por el conocimiento. En Oaxaca sabía del barro.
En Jalisco tenía que aprender del maíz. El Remigio era hombre paciente. Le explicó el riego, la manera de desherbar sin dañar la raíz, cómo reconocer cuando la planta necesitaba agua, cómo leer la tierra. Crescencia escuchaba, hacía preguntas cuando no entendía y no preguntaba 2 veces lo mismo. Al Remigio le gustó eso. «Aprende rápido», le dijo al patrón, la semana siguiente. «Bien», dijo don Macedonio, y eso fue todo. Pero Crescencia, que tenía buen oído para lo que no se dice, supo que era suficiente. La primera complicación vino de donde menos se esperaba. No del patrón, sino del Abelardo, el más joven de los peones. Un muchacho de 22 años que desde que llegó Crescencia empezó a buscar pretextos para estar en la cocina, que le llevaba leña cuando no hacía falta, que preguntaba si necesitaba algo, que le sonreía más de la cuenta. Crescencia lo trataba igual que a los otros, con respeto, con distancia, sin darle entrada ni cerrársela de golpe. Pero al Abelardo me interpretó la amabilidad como algo que no era. Y un día le dijo en la cocina, cuando los otros no estaban, «¿No se siente sola aquí, señorita Crescencia?» «No», dijo ella sin dejar de moler. «Porque si se siente sola, yo podría hacerle compañía». Crescencia dejó al molcajete. Lo miró, con esa calma que no era frialdad, sino claridad. «Vine a trabajar, Abelardo, y tú también, cada quien en lo suyo». El muchacho se fue colorado. Esa tarde se lo contó al Cornelio, y el Cornelio se lo contó al Remigio. Y el Remigio, que era el más discreto de los 3, no dijo nada. Pero al día siguiente le dijo a don Macedonio, de pasada, «El Abelardo anda inquieto, patrón». Don Macedonio lo miró. «¿Por qué?» «Por la muchacha de la cocina». Don Macedonio no respondió. Pero esa tarde llamó al Abelardo aparte. Nadie supo qué le dijo. Solo que el Abelardo no volvió a buscar pretextos para ir a la cocina, y que Crescencia, que no había pedido ayuda, tuvo su espacio en paz desde entonces. La segunda complicación llegó desde afuera, en forma de la señora Crucita, la mujer del rancho vecino, que llegó al rancho de la Ciénaga una tarde con unas verduras de su huerto y con una curiosidad que no cabía en las verduras. Encontró Crescencia tendiendo ropa en el patio. La miró con esa mirada que mide y juzga al mismo tiempo. «¿Eres la nueva del patrón Macedonio?» «Soy quien le ayuda en el rancho», dijo Crescencia. «¿De dónde vienes?» «De Oaxaca». La señora Crucita frunció el ceño. «¿Y cuánto tiempo llevas aquí?» «2 semanas». «Ay», la señora puso las verduras en el suelo. «Pues te digo que no te encariñes mucho. Las que llegan aquí no duran». «¿Por qué?» «Porque el patrón Macedonio es de ese modo. Las corre antes del mes, siempre. Lleva años así». Se acercó. «Dicen que desde que murió la Clarisa ya no es el mismo». Crescencia siguió tendiendo ropa. «¿Cómo era con la Clarisa?» La señora Crucita se suavizó. «Otro hombre», dijo. «Con ella reía, con ella hablaba. Con ella el rancho era un lugar alegre». Suspiró. «Pero eso ya fue». Se fue con sus verduras y Crescencia siguió tendiendo, pensando en lo que había escuchado, en don Macedonio, en la Clarisa, en el hombre que era antes y en el que quedó después. Pero había algo que Crescencia no sabía todavía, algo que el Remigio guardaba, que el Cornelio guardaba, que hasta el Abelardo, a pesar de todo, guardaba. Algo sobre el rancho, sobre don Macedonio, sobre la Clarisa y sobre una promesa que el hombre había hecho y que nadie le había visto cumplir todavía. Fue el Remigio quien lo dijo, sin que nadie le preguntara, una tarde que Crescencia y él regaban juntos la milpa. ¿Sabe usted por qué el patrón nunca corre a nadie antes del mes? Crescencia lo miró. La señora Crucita dijo que sí, los corre. Antes del mes no, dijo el Remigio. Siempre espera el mes. Pausa. La señora Clarisa le pidió algo antes de morir. Crescencia esperó. Le pidió que le diera oportunidad a quien llegara, que no los juzgara de entrada, que esperara un mes antes de decidir. El Remigio se limpió las manos en el pantalón. La Clarisa sabía cómo era él. Sabía que sin ella iba a ponerse peor. Y antes de irse le dejó esa instrucción. ¿Y él la cumple? Siempre, dijo el Remigio. Lleva 8 años cumpliéndola.
Espera el mes. Y luego, si no funciona, pues no funciona, pero nunca antes del mes. Crescencia siguió regando, pensando en eso, en la Clarisa, en una mujer que se estaba muriendo y que usó su último aliento para dejarle instrucciones a su marido. No de herencia, no de tierras, de cómo tratar a la gente. Crescencia sintió algo que no supo nombrar de inmediato, que tardó en reconocer. Era respeto, por una mujer que nunca había conocido y que sin embargo ya la conocía. Porque conoció a don Macedonio, y don Macedonio era en parte lo que la Clarisa había dejado en él. Al mes exacto, don Macedonio la llamó. Fue un lunes en la mañana. La encontró en la cocina. Crescencia. Señor, ya cumpliste el mes. Sí, señor. Don Macedonio se sentó en la silla del rincón, esa que nadie más usaba. ¿Quieres seguir? Crescencia lo miró. ¿Quiere usted que siga? El hombre tardó. Para alguien que no daba las gracias, decir que quería que alguien se quedara era mucho. El rancho funciona bien, mejor que antes. Eso es un sí. Es lo más parecido a un sí que voy a decir. Crescencia asintió. Entonces me quedo. Don Macedonio se paró. Fue a salir. Se detuvo en la puerta. La milpa la estás cuidando bien, dijo sin voltear. El remigio dice que aprendes rápido. Y se fue, sin esperar respuesta, sin necesitarla, porque para don Macedonio eso ya era mucho, y Crescencia lo sabía. Los meses que siguieron fueron de conocerse sin decirlo, sin sentarse a hablar, sin ninguna conversación larga, sino de a pocos, de los gestos, de las costumbres, de lo que uno aprende del otro sin que el otro sepa que está enseñando. Crescencia aprendió que don Macedonio no comía picante, que le gustaba el café sin azúcar, pero el atoble con mucha, que revisaba el corral al oscurecer antes de meterse a cenar, que los domingos se quedaba más tiempo en el corredor, mirando el cerro, con esa mirada que iba más lejos de lo que el cerro alcanzaba. Don Macedonio aprendió que Crescencia hacía las cosas 2 veces, no por descuido, sino porque la primera vez las hacía y la segunda las revisaba, que cargaba en el rebozo aunque no hubiera niño que cargar, por costumbre, por el peso del barro que había cargado años, que cuando algo le preocupaba molía más rápido y que cuando estaba tranquila molía parejo, con ese ritmo que tiene el trabajo cuando está bien hecho. Un domingo por la tarde, don Macedonio no fue al corredor. Crescencia lo notó al llevarle el café. No estaba. Lo encontró en el cuarto de atrás, que siempre tenía cerrado, que ella nunca había entrado. La puerta estaba entreabierta. Crescencia se asomó. Don Macedonio estaba sentado en una silla, con algo en las manos. Un delantal, viejo, lavado, doblado con cuidado. Lo sostenía como se sostiene algo que ya no tiene uso, pero que uno no puede tirar. Crescencia no entró, no dijo nada, solo puso el café en el suelo junto a la puerta y se fue. Sin ruido, sin hacer que el momento fuera de ella. Don Macedonio escuchó sus pasos alejarse, miró la taza de café en el suelo y algo en él se movió, no de golpe, de a poco, como el barro cuando empieza a ceder. Esa noche don Macedonio habló más de lo que había hablado en meses. Salió al corredor, después de cenar, se sentó y cuando Crescencia iba a entrar a la casa, dijo: «Quédate un momento». Ella se quedó, en la otra silla, sin preguntar. Don Macedonio miró el cielo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «4 meses». «¿Y nunca preguntaste nada del rancho?» «No me tocaba preguntar». El hombre la miró de reojo. «La mayoría pregunta de todo desde el primer día. Tú no». «Cada quien tiene su historia», dijo Crescencia. «La suya es suya». Silencio. «Mi mujer se llamaba Clarisa», dijo don Macedonio, como si eso fuera suficiente, como si ese nombre explicara todo. «Lo sé», dijo Crescencia. «El remigio me contó algo». «¿Qué te contó?» «Que le dejó instrucciones». Don Macedonio asintió. «Me dijo que esperara, que le diera tiempo a quien llegara». Pausa. «Que no cerrara la puerta de golpe». «¿Y la cierra?» El hombre cardó. «La cierro despacio», dijo, «que es diferente, pero igual se cierra». Crescencia no dijo nada. El silencio duró un rato. «¿Por qué aceptaste?», dijo don Macedonio. «Esa tarde que llegaste. Le dije cómo era esto, y aceptaste.
Crescencia lo pensó. Porque no tenía otro lugar, dijo, y porque lo que usted dijo no me asustó. ¿Por qué no? Porque en mi casa también era así. Mi papá no daba las gracias, no descansaba, no hacía diferencia entre hombre y mujer para el trabajo. Pausa. Y aprendí igual, y no le guardo rencor. Don Macedonio la miró. ¿Cómo era tu papá? Como el barro, dijo Crescencia. Duro por fuera, pero si sabías cómo trabajarlo, cedía. Don Macedonio no respondió, pero algo en esas palabras se le quedó. Duro por fuera, pero si sabías cómo trabajarlo. Las semanas que siguieron cambiaron algo. No de golpe, en el campo nada cambia de golpe, pero don Macedonio empezó a quedarse un poco más en el corredor, a tomar el café de la tarde con ella, sin decir mucho, pero sin irse de inmediato. Un día trajo de la milpa una mazorca que había salido doble, 2 espigas unidas, cosa rara, cosa que don Macedonio nunca le hubiera mostrado a nadie antes, pero se la mostró a Crescencia. Mira, dijo nomás. Crescencia la tomó, la examinó. Mi papá decía que las cosas dobles son buena señal, dijo. ¿Tú qué dices? Que es maíz y que el maíz siempre es buena señal. Don Macedonio se rió. Corto, casi nada, pero fue. Y el Remigio, que pasaba por ahí, lo escuchó. Y el Cornelio le dijo esa noche. El patrón se rió hoy. El Cornelio se quedó callado. ¿De qué? No sé, dijo el Remigio, pero se rió. Los dos se quedaron con eso, sin decir más, porque en ese rancho eso era mucho. Fue un martes de lluvia cuando todo se acomodó. Una tormenta de esas que llegan sin avisar. Crescencia estaba en la milpa, revisando el riego. La lluvia la agarró a mitad del campo, sin rebozo, sin con qué cubrirse. Corrió al rancho, llegó empapada. Don Macedonio estaba en el corredor. La vio llegar. Sin decir nada, entró a la casa. Salió con una cobija. Se la puso en los hombros, sin palabras, sin hacer gestos de más, como se hace en los lugares donde ya no hacen falta las explicaciones. Crescencia se envolvió en la cobija. Gracias, dijo. Don Macedonio no respondió. Se sentó en su silla. Y los dos se quedaron viendo la lluvia, con el olor a tierra mojada, con el sonido del agua en el techo de teja, con ese silencio bueno, el que no necesita llenarse. Al rato Crescencia dijo, ¿la Clarisa también se mojaba en las lluvias? Don Macedonio tardó. Siempre, dijo. Era de las que salían a la lluvia a propósito. Decía que limpian. ¿Y usted? Yo le decía que se enfermaba. ¿Y se enfermaba? Nunca, dijo el hombre, con algo parecido a una sonrisa que no llegó a ser del todo. Nunca se enfermaba. Crescencia miró la lluvia. Mi papá hacía lo mismo con el barro, dijo. Lo sacaba a la lluvia. Decía que el barro mojado habla distinto. ¿Y es cierto? Es cierto, dijo Crescencia. El barro mojado tiene otra voz. Don Macedonio la miró, con esa mirada larga que todo lo pesaba. Tú también haces barro, dijo. Lo hacía antes. ¿Por qué dejaste? Porque el taller se acabó cuando murió mi papá. Don Macedonio asintió. La lluvia seguía. Si hubiera barro aquí, dijo, ¿lo harías? Crescencia lo miró, sorprendida por la pregunta. Sí, dijo, si hubiera tiempo. El domingo hay tiempo, dijo el hombre y se paró. El Remigio sabe dónde hay barro en el río, dile que te lleve. Y entró a la casa, sin esperar respuesta, sin decir por qué, sin explicar nada. Crescencia se quedó en el corredor, con la cobija, con la lluvia, con esa cosa en el pecho que no tenía nombre todavía, pero que iba tomando forma, como el barro en las manos, despacio, con paciencia, sin apurar. El domingo el Remigio la llevó al río. Sacaron barro oscuro, del bueno. Crescencia lo llevó al rancho en un cántaro. Lo trabajó en el patio, con las manos, con ese movimiento que su cuerpo recordaba solo, que no necesitaba que la cabeza le dijera cómo. Don Macedonio salió al mediodía. La vio trabajar desde el corredor. No dijo nada. Se quedó mirando. Crescencia hacía una olla, chica, con las manos que moldeaban sin apurar, con esa concentración que hace que todo lo demás desaparezca. Al rato, don Macedonio bajó los escalones del corredor. Fue al patio.
Se paró junto a ella. La vio trabajar de cerca. «¿Cómo sabes cómo va a quedar?», dijo. «No sé», dijo Crescencia. «Eso es lo bonito. ¿No se rompe?». «A veces sí, cuando uno apura. Hay que esperar que esté lista». Don Macedonio la miró, con esa mirada que ya no era solo de hombre que evalúa, era de hombre que reconoce algo. «¿Cuánto tarda? ¿El barro o la olla?». «Las dos». Crescencia pensó: «El barro lo que haga falta. La olla cuando ya sabe que está lista, uno lo siente». Don Macedonio asintió. Se fue, pero Crescencia, con las manos en el barro, supo que algo había cambiado, que el hombre que no daba las gracias, que no sonreía, que había corrido a todas las que llegaron antes, estaba aprendiendo algo, sin que ella se lo dijera, sin que ella lo planeara, solo estando ahí, haciendo lo que sabía, como siempre. La señora Crucita volvió al rancho unas semanas después, con más verduras y con más preguntas. Encontró a Crescencia en el huerto. «Oye, ¿todavía sigues aquí?». «Aquí sigo». La señora la miró, con esa cara de quien no esperaba eso. «¿Y el patrón cómo te trata?». «Como peón», dijo Crescencia, como dijo que trataría. «¿Y no te molesta?». La señora la miró. «Mi papá me trataba igual, y lo quise toda mi vida». La señora Crucita se quedó sin saber qué decir. «Pues sí», dijo al fin, y se fue con sus verduras, sin chisme que llevar, porque no había nada malo que decir, y los chismes sin material no van a ningún lado. Fue una noche de noviembre cuando don Macedonio dijo lo que llevaba tiempo sin saber cómo decir. Estaba en el corredor, con el mezcal de las noches especiales, que últimamente se repetían más seguido. Crescencia tenía en las manos la olla de barro que había terminado, que había salido bien, oscura, con una línea en espiral que ella había hecho sin planear. Don Macedonio la miró. «Se la vas a quedar», dijo. «Si usted me deja». «Este es tu rancho también», dijo don Macedonio. Crescencia lo miró. El hombre no lo dijo fácil. Lo dijo como quien dice algo que ya decidió pero que le costó llegar. «¿Cómo?». «¿Qué es tu rancho también?», repitió. «¿Que ya llevas suficiente tiempo aquí para que sea tuyo?». Crescencia puso la olla en la mesita. «Don Macedonio, yo vine a trabajar. Ya lo sé, y trabajas bien, pero no te estoy pagando como mereces. Me paga puntual». «No es lo único que se paga», dijo el hombre, y se paró. Fue al corredor, miró el campo. «Hay cosas que no se pagan con dinero, y que igual valen». Crescencia se paró también. Fue junto a él. «¿Qué me quiere decir?». Don Macedonio tardó. Ese hombre que era de pocas palabras, tardó todavía más para estas. «Que este rancho lleva 8 años sintiéndose vacío», dijo, «aunque yo esté en él, y que desde que llegaste ya no se siente así». Silencio. «No sé si eso es algo», dijo. «No sé si tú quieres que sea algo. Solo sé que es verdad, y que la Clarisa siempre me dijo que la verdad hay que decirla aunque cueste». Crescencia miró el campo, la milpa que ella había aprendido a cuidar, la tierra que olía a Jalisco, el corredor donde había tomado café meses, y a ese hombre que no daba las gracias, que no sonreía, que era duro como el barro seco, pero que si sabías cómo trabajarlo, cedía. «Mi papá decía que el barro no miente», dijo Crescencia, «que muestra lo que es desde que uno lo agarra». «¿Y yo?», dijo don Macedonio, «¿qué muestra?». Crescencia lo miró, largo. «Que es más profundo de lo que parece», dijo, «y que vale la pena trabajarlo». Don Macedonio no respondió, pero tomó su mezcal, y esta vez no lo tomó con el sabor de la soledad. Lo que vino después fue de a poco, como todo en ese rancho, como todo en el campo, sin anuncios, sin fechas marcadas, solo el tiempo haciendo lo que sabe hacer. Cuando la decisión llegó, llegó sola, como llegan las cosas que ya estaban decididas, solo esperaban que alguien lo dijera. Don Macedonio fue al pueblo a hablar con el padre Cipriano, un sábado.
sin decirle a nadie. El padre lo escuchó y dijo que sí, que había fecha disponible en marzo. Don Macedonio volvió al rancho. Fue a buscar a Crescencia. La encontró en la milpa. Crescencia, señor, el padre Cipriano tiene fecha libre en marzo. Crescencia se quedó con la mano en la planta. ¿Para qué? Don Macedonio la miró, con esa cara que no sonreía fácil, pero que esta vez tenía algo. No sonrisa, pero algo. Para lo que uno va a ver al padre, dijo. Crescencia lo miró, largo. ¿Me está pidiendo algo? Te estoy diciendo que hay fecha, dijo el hombre, si tú quieres. Crescencia dejó la planta, se limpió las manos en el delantal y dijo lo mismo que había dicho el día que llegó. Acepto. Don Macedonio asintió. Se fue al corral, sin más, sin abrazo, sin palabras de más. Pero el Remigio, que había escuchado desde el lindero, fue esa tarde a contarle al Cornelio, y el Cornelio al Abelardo. Y los tres que llevaban meses viendo lo que se estaba armando, se sentaron esa noche en el patio con su mezcal, a celebrar algo que el patrón ni les había dicho todavía, pero que sabían que era lo mejor que le había pasado a ese rancho en 8 años. La boda fue en marzo, en la capilla del pueblo, sin fiesta grande, sin mariachi, con el Remigio y el Cornelio de testigos, con el Abelardo que llegó limpio y peinado y con cara de quien está contento, aunque todavía le duela un poco. Con la señora Crufita, que se coló sin que nadie la invitara, y que lloró sin vergüenza desde el primer banco. Don Macedonio llegó con su traje del domingo, que olía a encierro. Crescencia llegó con su reposo bueno, el de Oaxaca, el que había traído en la maleta chica el día que llegó a pedir trabajo con los ojos llenos. El padre Cipriano los casó con esa sencillez de cura de pueblo que sabe que lo importante no está en las palabras, sino en quienes las escuchan. Cuando terminó la misa, don Macedonio le puso en la mano a Crescencia algo pequeño, un anillo, viejo, con una piedra verde pequeña. Era de la Clarisa, dijo. Me pidió que lo guardara para cuando llegara la indicada. Crescencia lo miró. ¿Cuándo se lo pidió? Antes de morir. Sabía que iba a llegar alguien. Don Macedonio pensó. La Clarisa siempre supo cosas que uno no sabe cómo sabía. Era así. Crescencia tomó el anillo, lo puso en su dedo, y pensó en esa mujer que nunca había conocido, que le dejó instrucciones a su marido, que guardó un anillo, que apostó a que alguien llegaría, a que ese hombre duro volvería a abrirse, a que la puerta que se cerraba despacio podía volver a abrirse, con la persona correcta, con paciencia, con el tiempo necesario. Gracias, Clarisa, dijo Crescencia en voz muy baja. Solo para ella, solo para la que ya no estaba, pero que seguía, de alguna manera, en ese anillo, en esas instrucciones, en ese rancho que cuidó bien, para que llegara alguien que lo mereciera. Cuando escribió a su mamá Eudocia, esa semana, la carta era corta. Decía que estaba bien, que el rancho era bueno, que el trabajo era mucho, pero honesto. Y que había una cosa más, que don Macedonio mandaba dinero para las medicinas, sin que ella se lo pidiera, sin que nadie se lo dijera, solo porque una noche Crescencia le había mencionado de paso que su mamá estaba enferma, y don Macedonio, que no daba las gracias, que no hacía gestos de más, había ido al pueblo al día siguiente y había mandado lo que hacía falta, así nomás, sin decirlo, sin que nadie tuviera que agradecerle porque así era él, duro por fuera, profundo por dentro, como el barro oscuro del río, que si uno sabe cómo trabajarlo, dice lo que es. Dicen en el rancho que el barro y la persona tienen mucho en común, que los dos necesitan manos, que los dos necesitan tiempo, que los dos se rompen si uno apura, y que los dos, cuando están bien trabajados, duran más que cualquier otra cosa. Crescencia Rueda llegó al rancho La Ciénega con una maleta chica, con los ojos llenos y con esa aceptación que no era derrota, era sabiduría, la de quien sabe que a veces hay que aceptar lo que se viene, no porque no valga más, sino porque en ese momento es lo que hay, y lo que hay se trabaja, como el barro, con las manos,
con paciencia, sin apurar. Don Macedonio Pedraza llevaba 8 años siendo el más duro del municipio, sin que nadie supiera que debajo de esa dureza había un hombre que todavía seguía las instrucciones de su mujer muerta, que esperaba el mes, que no cerraba la puerta de golpe, que guardaba un anillo de piedra verde para cuando llegara la indicada. La indicada llegó con los ojos llenos y la maleta chica. Llegó sin saber que lo era, sin saber que estaba llegando al lugar donde siempre debió haber estado, y aceptó todo, con lágrimas que no cayeron, con esa fuerza que no grita, que solo hace, que solo sigue, que solo trabaja el barro hasta que habla, hasta que dice lo que tiene que decir. Eso dicen los viejos de por acá, que quien sabe esperar, recibe, que quien sabe trabajar, encuentra, y que el barro oscuro del río nunca miente, que muestra lo que es desde que uno lo agarra.